con el libro de Deuteronomio. Terminamos el Pentateuco. Deuteronomio, ¿cómo se presenta? Se presenta como los discursos de Moisés al pueblo antes de su muerte, o sea, muerte de Moisés. Y aquí se presenta en el primer versículo. Y se han dividido en 3 discursos enfocados en, primero, el pasado, desde Sinaí hasta Moab, y luego el futuro en la tierra prometida, que es el peso del libro, preparándolos para su vida en la tierra prometida, y luego la renovación del pacto al final, que es una ceremonia de renovar el pacto antes de que Moisés muera, antes de que el pueblo entre en la tierra prometida. Mucho del segundo discurso es exposición del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos. Entonces, en un sentido es como un sermón expositivo sobre el texto de los 10 mandamientos y otras muchas leyes también. La exposición de la ley en Deuteronomio es más popular que en Levítico. Y es más accesible. En Levítico técnico, profesional, aquí es más para el pueblo, no solamente para un segmento del pueblo. Y así podría considerarse como la futura constitución del pueblo en la tierra prometida. Algunos han dicho que esto es como el inicio del gobierno constitucional que disfrutamos aquí en el occidente. No sé si sea así exactamente línea directa, pero Deuteronomio puede concebirse así. Y también por el tiempo de la entrega de los discursos antes de la muerte, también sirve como testamento y despedida de Moisés. Entonces podemos ver aquí, el género en general es discurso, oral, pero luego escrito. Al mismo tiempo hay mucha historia aquí relatada, hay muchas leyes. Es como característica de un documento legal, una constitución, y también como testamento y despedida. Entonces, una mezcla de géneros en el marco general del Pentateuco, que es historia didáctica. El autor. Otra vez vamos a considerar algo del autor, aunque ya hemos hablado del autor del Pentateuco siendo Moisés, pero algunas cosas interesantes aquí. Deuteronomio se presenta como palabras dichas y luego escritas por Moisés. Y esto es un poco diferente porque en los otros libros, Éxodo, Levítico, Números, se presenta como las palabras de Dios dichas a Moisés. Y luego con unas pistas de que Moisés iba escribiendo las palabras de Dios. Pero aquí Moisés es el orador y está relatando pues, el pasado, preparándonos para el futuro. Entonces se presenta como las palabras dichas por y luego escritas por Moisés. Vamos a ver cómo inicia Deuteronomio. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán, es decir, en el Arabá, frente a Suf, etcétera, etcétera, cosas geográficas. Pero luego si vamos a los capítulos posteriores, encontramos la actividad de escribir. Por ejemplo, en 31, 9 y 24, encontramos, dice, Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes, los hijos de Leví, que transportaban el arca del pacto del Señor, etc. Y luego dice en 24 lo mismo, dice, Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Ahora, aquí tenemos como acercándonos a la conclusión de Deuteronomio, está diciendo que Moisés ya está concluyendo su actividad de escribir. Y además hay varias autorreferencias en el libro de Deuteronomio a este libro de la ley, o sea, está refiriéndose a sí mismo como algo escrito. Entonces son discursos, pero parece que desde el principio también fueron escritos, hechos en un libro que se refiere a sí mismo como este libro de la ley. Ahora, Jerónimo tenía una idea
y no sé si haya sido el primero, pero Jerónimo tenía la idea de que cuando en Segunda de Reyes 22:8, pues vale la pena ir allá y ver ese incidente. Segunda de Reyes 22:8 hay un descubrimiento. El sacerdote Hilquías descubre el libro de la ley y luego examina lo que es y luego reporta con el rey y se lee en presencia del rey y el rey se alarma porque no están siguiendo ese rey Josías. Y luego Josías, habiendo escuchado el libro de la ley, empieza una reforma pues religiosa en Israel. Pero dice aquí en el versículo 8, el sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y después de leerlo fue y le informó al rey. Entonces ahí empezó la reforma. Entonces Jerónimo dijo, el libro que Hilquías descubrió fue Deuteronomio. Y otros han seguido con esta idea. Sobre todo la escuela de Wellhausen ha dicho que descubrió Deuteronomio, o por lo menos una fuente. Ellos eran los que eran fanáticos de las fuentes, entonces la crítica de las fuentes, por lo menos una fuente de Deuteronomio. Y los libros de Reyes dan evidencia de haber sido influenciados por Deuteronomio. Ya que lleguemos a los libros de Reyes, vamos a estar hablando de historia deuteronómica, porque es una historia a la luz de algunos principios de Deuteronomio. Pues hasta ahí estamos bien. Podría haber sido descubrir, si no todo el Pentateuco, por lo menos Deuteronomio, la constitución de la nación que ellos no habían sido siguiendo. Bien, W.M.L. de Vet introdujo la idea de que Deuteronomio había sido escrito precisamente para ser descubierto por Hilquías el sacerdote. En otras palabras, fue una producción del tiempo de Josías y fue un fraude. O sea, poniendo en boca de Moisés todas estas palabras, porque fue un tipo de conspiración del rey o de los sacerdotes para llevar a cabo una reforma, pero necesitaban algún libro pues, de autoridad para llevar a cabo su reforma. Ahora, esta es una idea, es una suposición gratuita, o sea, es inventada y no hay ninguna necesidad de inventar esto, pero esta idea agarró mucha fuerza en la crítica de las fuentes. Y la idea era durante mucho tiempo, casi 200 años, en el apogeo de la crítica de las fuentes y de Wellhausen, era ortodoxo, o sea, ortodoxa la idea de que Deuteronomio era de la época de Josías. Su descubrimiento realmente fue su génesis, su inicio, era la idea. Pero esto ha sido descartado y generalmente, pues ya, como hemos visto, con esta idea ya menos popular, la postura aún entre las escuelas más liberales ha sido regresar hacia una postura más conservadora. Bien, generalmente se admite que el relato de la muerte de Moisés fue escrito por otra persona, aunque algunos han defendido de que Moisés, como profeta, escribió el relato de su propia muerte. No es imposible, sin embargo, pues sería algo no muy común, quizás algo único en la literatura. Según el Talmud Baba Batra, fue Josué. Entonces identificó en ese Talmud Josué. Hay otros detalles que algunos asignarían a redactores posteriores como actualizaciones geográficas, para hacer las referencias más modernas, para el lector más moderno. Pero son unos detalles, ¿no? O sea, no sé, no tengo un ejemplo, pero quizás estamos leyendo algo y se refiere a Tenochtitlán o algo así, y
alguien posteriormente pone la Ciudad de México, o sea, en paréntesis o algo así, para que un lector moderno podría entrar en el relato. Entonces algunos encuentran algunos detalles así, actualizaciones geográficas. Bien, fecha de Deuteronomio. Otra vez, si Deuteronomio es mosaico, pues ya la fecha está designada, ¿no? La hipótesis documentaria con sus fechas muy tardías ha desintegrada, cosa que hemos notado varias veces. M. Knott hizo algo en 1943. Él no fue conservador. Él fechó Deuteronomio en el periodo después del exilio, o sea, muy tardío. Sin embargo, él llegó a la conclusión en algo que publicó en 1943, y una tesis radical, y su tesis era que principalmente una persona había escrito el libro de Deuteronomio. Y ahora nosotros decimos, pues claro, pero después de 200 años de haber sufrido bajo la escuela de Wellhausen, esto fue una bomba, y muchos fue una de las cosas que empezaron a hacer que la gente cuestionara la ortodoxia de Wellhausen. Otra cosa, el trabajo de Meredith Kline en 1963 sobre los pactos del Medio Oriente en el segundo, y aquí está bien, acabo de corregirlo, milenio, no siglo, milenio antes de Cristo, ha cambiado la conversación dramáticamente. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan de Kline? Lo hemos mencionado otra vez en Éxodo. Kline dijo, él examinó los pactos entre los soberanos y los vasallos en el Medio Oriente en el segundo milenio antes de Cristo. Y él encontró ciertos elementos y él comparó los 10 mandamientos con estos pactos. Y él luego extendió su análisis no solamente a los 10 mandamientos, sino a todo el libro de Deuteronomio. Y su tesis es que Deuteronomio sigue en su totalidad el bosquejo, el formato de un pacto del segundo milenio antes de Cristo en el Medio Oriente. Ahora, esta es su estructura. Él dice que estos son los elementos de un pacto en ese entonces: el preámbulo, el prólogo histórico, las estipulaciones, las maldiciones y las bendiciones, la ratificación del pacto, y luego el procedimiento para la sucesión. ¿Sucesión de qué? Sucesión al trono, sucesión, ¿qué pasa después? ¿Ok? Y aquí pues unos detalles, estipulaciones, las básicas, las detalladas, y luego al final invocación de testigos, y aquí los testigos, como Dios no podría, no hay testigo mayor que Dios, entonces y Dios es el soberano, los testigos son la tierra y los cielos. Que Moisés dice que yo invoco a los cielos y la tierra como testigos, y luego hay una provisión para la lectura pública del documento. Entonces aquí Kline alinea Deuteronomio con este bosquejo. Sí, Samuel. Que así en general, todas las personas que le dan esa interpretación de que Moisés no pudo haber sido el escritor del Pentateuco, ¿qué lugar le dan en general a la postura de Cristo, de Jesús, de que él sí dijo que, o sea, lo que yo veo en la Biblia, Jesús sí varias veces identifica, o sea, de mí escribió Moisés, si no creen a Moisés no me creen a mí? ¿Qué interpretación le dan a eso? O sea, ¿que Jesús estaba también equivocado o que...? Sí, la pregunta es buena. La pregunta es, ¿qué piensan estos liberales acerca de las referencias, muchas referencias de Jesús a Moisés? Y obviamente daban poco peso a las palabras de Jesús. Y a veces, si tenían una perspectiva elevada de Jesús, decían que Jesús simplemente se acomodaba a las creencias populares de su día, que realmente no eran sus creencias, pero él se acomodaba. Cosas como
Y ellos, como los críticos, eran muy modernos, descartaban cosas como ángeles y demonios y cosas así, y decían lo mismo. O sea, Cristo se acomodaba a esas creencias primitivas que la gente tenía antes de ser tan preparadas y educadas como nosotros. O sea, era su postura bastante arrogante, pero era muchas veces como trataban con lo que Jesús decía. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esta estructura y de Klein es varias. Una es que nos revela una posible estructura de Deuteronomio y podemos entender el porqué de su estructura y vemos el flujo del libro. No solamente 3 discursos un poco dispersos, sino un flujo unido. Y otra cosa, y regresamos aquí a la cuestión de la fecha. Si Deuteronomio siguió esta estructura, es un argumento a favor de su antigüedad, porque los pactos del primer milenio, antes de Cristo, seguían otra estructura. Entonces, no sé si capten la idea aquí, pero está diciendo que la estructura es del segundo milenio, no es del primer milenio. Entonces, es un argumento muy fuerte a favor de su antigüedad. Y no todos aceptan esta relación entre Deuteronomio y los pactos civiles del Medio Oriente del segundo milenio, pero la obra de Klein ha promovido nuevo respeto por la postura tradicional sobre la fecha y el autor de Deuteronomio. O sea, es un argumento fuerte, erudito, muy bien investigado, que ya él ha como cambiado la conversación. Ya los que tienen una postura tradicional ya no están tan a la defensiva, más bien están presentando argumentos bastante fuertes que otros tienen que contrarrestar de alguna forma si quieren. Pero la conversación ha cambiado en el último medio siglo, gracias a personas como Klein y también personas como Young que estamos leyendo. Bien, Deuteronomio, algunos temas principales. La elección divina. Dios escogió a Israel. ¿Por qué? Porque quiso. Es la explicación. Porque quiso amarles y por eso les escogió. Escogió a los sacerdotes. Escogería al rey eventualmente. Y escogería al lugar donde iba a ser adorado. 16 veces habla del lugar donde Dios iba a ser adorado. Y es un tema muy fuerte de Deuteronomio, la elección divina. Otro tema, el nombre de Dios, Yahvé. Deuteronomio menciona el nombre de Dios 21 veces, así enfatizando la relación pactual con su pueblo. O sea, Elohim enfatiza a lo mejor la soberanía de Dios, que es creador. Yahvé enfatiza la relación en el pacto con su pueblo. Otro énfasis, la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoritativa y escrita en el libro de la ley o una autorreferencia, este libro de la ley. Y aquí podemos observar que la idea del canon es intrínseca en el concepto de la palabra de Dios escrita. Entonces, hablar del canon y la aceptación del canon fue un proceso a través de toda la historia, pero ya que palabra de Dios llegó en una forma escrita, pues ya era recibida de inmediato como lo que llamaríamos canónico. Entonces, canon no es como una invención posterior, es parte del paquete de tener palabra de Dios escrita desde el principio. Adoración centralizada. Y pues estas 17 veces o 16 veces que se menciona el lugar que el Señor tu Dios decida habitar. El capítulo 12 se enfoca en ese lugar y dice que no deben hacer lo que los cananeos hacen. Ellos tienen sus lugares altos por todos lados, ellos adoran donde y como quieran. Ustedes no van a hacer así. Ustedes van a adorar en un lugar donde Dios indique. No dice dónde está, todavía no se identifica. Pero aquí el contraste principal
es entre el lugar autorizado y los múltiples lugares no autorizados como los cananeos utilizaban. Y vamos a ver que esto, estamos adelantando un poco, pero vamos a ver que esto fue uno de los criterios para juzgar a los reyes, si quitaban o no quitaban los lugares altos, si seguían con la idea de un lugar autorizado o no. Y aquí tenemos un lugar central y el énfasis es, hay mucho énfasis en la unidad en Deuteronomio. Un pueblo adorando a un Dios en un lugar, un santuario. Y luego tenemos una controversia que es bastante interesante. La controversia entre los samaritanos y los judíos. Porque en el capítulo 27 hay dos montes, Monte Ebal y Monte Gerizim. Y ahí Moisés mandó a construir un altar en el Monte Ebal. Entonces son dos montes, uno enfrente del otro. Y la mitad de las tribus estuvieron en un lado, la mitad en otro lado, en un monte, otro monte, y ahí hicieron una ceremonia y leyeron maldiciones por un lado, bendiciones por el otro lado, y fue una ceremonia que hicieron al final del Deuteronomio. Y ahí Moisés dice, construyen ahí un altar. Los samaritanos insistían por lo menos, en que el monte Gerizim, enfrente del monte Ebal, fue el lugar indicado en el capítulo 12. Entonces tiene su lógica, ¿no? El capítulo 12 dice que el lugar donde Dios va a indicar. Y luego Moisés en 27 dice que construyan un altar aquí. Pues ellos conectan estos capítulos y dicen, aquí está. Los judíos eventualmente identificaron ese lugar con Jerusalén. Y luego hubo debate. Cuando llegamos al Nuevo Testamento hubo debate. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana? Y cuando ella está entendiendo que Él es más grande que cualquier persona que busca tomar agua ahí en el pozo, ella dice, tú eres profeta. A propósito, ustedes dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén y nosotros decimos que en este monte, porque estaban ahí cerca del lugar. Y pues ahí vemos el debate. Ahora, ¿quién tiene la razón? Pues en un sentido los dos, en otro sentido ninguno, porque desde la construcción del tabernáculo la adoración era centralizada. Pero ¿cuál era el lugar? Pues durante mucho tiempo el lugar era donde estaba el arca, donde estaba el tabernáculo. Entonces, no necesariamente al decir que el lugar que Dios iba a indicar, no necesariamente estaba apuntando a una ciudad en particular, o sea, un lugar en particular. Entonces, al indicar en el monte Ebal, pues era un lugar que Dios indicó. Al indicar Jerusalén, pues era un lugar que Dios indicó, en contraste con cualquier otro lugar no autorizado. Y antes de la construcción en Jerusalén del templo, el arca estaba en diferentes lados. Entonces, en un sentido, a lo mejor no interpretaron perfectamente bien el versículo, o esta expresión en cuanto al lugar donde Dios iba a identificar, porque ellos insistían en que era un solo lugar y ningún otro lugar. O sea, era un lugar transitorio, o sea, viajando durante mucho tiempo y luego eventualmente llegó a ser Jerusalén. Bien. A ver. Otros temas principales. La tierra y la retribución. Dios iba a darles la tierra prometida. 34 veces dice la tierra que el Señor tu Dios te dará. Entonces es la perspectiva de Deuteronomio. Pronto van a poseer. Y hay mucha exhortación de entren y tomen la tierra que Dios les va a dar. Sin embargo, para retenerla y disfrutarla, ellos tenían que obedecer a Dios.
y si desobedecían, sufrirían el desastre, la enfermedad, la muerte y la pérdida de la tierra. Entonces, por un lado, hay gracia. Dios va a darles gratuitamente la tierra. Por el otro lado, hay obligación. Entonces, por el otro lado, es condicional. Nos podemos ver en Deuteronomio 28 la condición en los versículos 1 y 2. Dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y luego una lista de bendiciones. Y luego versículo 15. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente con todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y luego una lista de maldiciones. Entonces, pues tenemos aquí tanto algo incondicional: Dios te da la tierra, y una condición: hay que obedecer para retener y disfrutar la tierra. Otros temas: el rey. Dios escogería un rey que debería seguir la ley y no multiplicar ni caballos, ni riquezas, ni esposas, o exaltarse sobre el pueblo. Y aquí es interesante juzgar, evaluar a los diferentes reyes según estos criterios en Deuteronomio. Y aquí también, si deciden estudiar algo de Samuel y de Saúl o de David, o sea, esta cuestión entra porque anticipa. Dice que cuando ustedes entren en la tierra, van a querer tener un rey como las otras naciones, pero deben apuntar como rey al rey que yo, o sea, Dios, o sea, que Dios señale, que Dios escoja. Y luego hay pues el problema ahí con Samuel, o sea, van con Samuel y dicen: danos un rey. Y es un rechazo a Dios, porque no quieren un rey como Dios escoja, más bien quieren un rey como las otras naciones tienen. Y luego tenemos ¿quién fue el rey que más multiplicó caballos, riquezas y esposas? Salomón, ¿no? Ese empezó muy bien, pero luego fue bendición de Dios. Dios le dio, pero en un sentido no le ayudó en su propia persona. Bien, otro personaje es el profeta. Dios levantaría un profeta semejante a Moisés. Y aquí hay ambigüedad entre la idea de un profeta y una sucesión de profetas. Si leemos este texto, es un poco ambiguo, o sea, ¿está hablando de un profeta o está hablando de una serie, una escuela de profetas? Y parece que las dos cosas. Y los judíos estaban reconocían profetas, pero también estaban anticipando la venida de un profeta. Por lo tanto, preguntaron a Juan el Bautista: ¿quién eres? ¿Eres el profeta? Y están pensando en Deuteronomio 18, en el profeta que iba a venir. Otro tema es preocupación por los necesitados, por los deudores, por los esclavos, por las mujeres de pueblos conquistados, por los recién casados, por los empleados pobres, por el extranjero y huérfano vulnerables, por el extranjero huérfano o viuda pobre. Y aquí hay provisiones muy interesantes y probablemente podríamos pues aprender mucho de algunas de estas provisiones para ayudar a la gente. Y muchas de estas provisiones eran para no aprovecharse de los vulnerables, los débiles, los que no podrían defenderse a sí mismos. Y viendo la lista aquí, principalmente son personas que están en una posición inferior que podrían ser aprovechadas muy fácilmente, y esto está prohibido. Y hay también provisiones como positivas,
el extranjero, huérfano, viuda, pobre. Cuando estás en 24, cuando estás cosechando tu grano o tus uvas en tus campos, no debes cosechar hasta el borde, no debes recoger cada uva, debes dejarlo ahí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces, provisiones positivas que realmente, o sea, tienen mucho sentido y mucha dignidad. Dejar que estos trabajen. O sea, no dice que vayan y necesariamente y hagan el trabajo y lleven a sus casas y que no hagan nada ellos. No, ellos tenían que salir y cosechar para sí mismos. Pero está diciendo, déjenles posibilidad de trabajar dignamente para ganar pues lo mínimo para sus vidas. Y otras provisiones pues también interesantes. Pues una mujer guapa de los pueblos conquistados y quieres casarte con ella, pues pues cómo debes tratarla. Entonces, si vas a casarte con ella, hay que respetarla. Cosas así. Algo interesante, los recién casados, el hombre estaba exento de servir en el militar, en el ejército durante un año. Pues compasión de él y también compasión de la esposa, por lo menos un año de felicidad antes de tener que quizás dar la vida por la patria. Y la esclavitud, o sea, nosotros como occidentales pensamos en la esclavitud y pensamos, la esclavitud es mala. Y nosotros tenemos en mente la situación que ha pasado en el occidente, raptar a fuerza a los africanos, llevarlos contra su voluntad como esclavos, muchos muriendo en el camino, y luego tratarlos como posesiones y abusar de ellos, etc. Pero si examinamos la esclavitud en el Antiguo Testamento, era como la última red de seguridad social. Permitía que la gente se vendía temporalmente como esclavos, prestando sus servicios durante 7 años y luego recuperara su libertad. Entonces, si alguien llega a perder todo, la esclavitud servía para ayudarle a recuperar su vida y otra vez preparar el camino para su independencia. Entonces, no era cosa, o sea, era el último recurso que nadie quisiera hacer. Sin embargo, pues era una provisión digna, podemos decir, que la gente podía seguir trabajando y preparar para recuperar su vida económica y su independencia. Bien, muchas provisiones que valen la pena estudiar. Yo creo que nuestra sociedad podría aprender mucho de la misericordia expresada aquí. Ahora su mensaje. Deuteronomio es uno de los 4 libros más citados en el Nuevo Testamento. Y aquí menciono algunas similitudes, algunas manifestaciones de Deuteronomio en el Nuevo Testamento, pero hay más. La lección de Israel es paralela a la lección de la iglesia, siendo las 2 elecciones causadas por el amor de Dios y no por lo impresionante del elegido. Deuteronomio 7 dice, ¿por qué pues, Dios escogió a Israel? Porque quiso, no porque Israel haya sido tan bueno, ni numeroso, ni impresionante. ¿Y por qué escogió de la iglesia? Por ser todos inteligentes, de noble cuna, ricos. Dice, al contrario, Dios escogió a lo despreciado del mundo para que sea solamente de su gracia. También, Jesús es el profeta parecido a Moisés. Y esto hace claro Pedro y también Esteban en sus discursos en Hechos. ¿Quién es este profeta? Pues no es Juan el Bautista, es más bien Jesús. Y era una de las ideas acerca de Jesús. Y no solo era profeta, o sea, era más, pero era correcto identificarlo como el profeta. Jesús repulsó a Satanás citando Deuteronomio 3 veces en el desierto. Y aquí tenemos a Jesús como el Israel fiel que cumplió con todo el libro de la ley. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Cayó en el desierto y luego llegando a la tierra prometida tampoco cumplió con la ley, pero Jesús, el nuevo, el verdadero Israel, cumplió con todo el libro de la ley.
Jesús también superó las cuestiones acerca de dónde adorar a Dios, siendo Él mismo el templo de Dios entre nosotros. Porque dice a la mujer samaritana, no entró en debate, ¿verdad? Ella dice, ¿aquí o allá? Y Jesús dice, viene el día y ya ha venido. Ya ha venido el día cuando los verdaderos adoradores de Dios van a adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, cuestiones de geografía, pues ya no están obsoletas. Y también, así como las leyes en Deuteronomio cuidaban a los pobres, Jesús cumplió con esto también. Él se dirigía muchas veces a los necesitados. Quiero terminar el tiempo que tenemos juntos hablando un poco de la tarea que estoy haciendo con ustedes, porque no, como mencioné, no quiero que ustedes tengan toda la diversión. Pues voy a hacer también un ensayo exegético y quiero estar enviándoles de antemano mis intentos de hacer el ensayo para que puedan ver más o menos lo que tengo en mente. No tienen que seguir exactamente lo que estoy haciendo, pero yo sé que todavía es un poco misterioso esto y quiero darles unas pistas de lo que estoy pensando. Entonces, la primera tarea era para la semana, no la semana pasada, sino la sesión anterior, y era escoger el texto y defender la elección del texto. Entonces yo estoy escogiendo un texto de 4 versículos, 2, 3, 4, 5 de Jueces 13. Y es el anuncio sobre el nacimiento del último juez, Sansón. Y aquí hago una defensa. Yo les envié una versión anterior de esto por mail. Ya revisé hoy y encontré muchos errores ortográficos, etc. ¿no? Pero entonces son borradores lo que estoy haciendo, igual que ustedes. Entonces aquí pues menciono mi defensa. Por ejemplo, esta es mi defensa de esta elección como una unidad de pensamiento. Y aquí estoy tratando de tomar pistas contextuales. El versículo 1 es parte de una fórmula que se repite a través de Jueces. Sirve para introducir un nuevo ciclo de rebelión, opresión, clamor a Dios, liberación y paz. Entonces son 5 pasos en el ciclo que está ahí repetidas varias veces en Jueces. Y en este caso la fórmula introduce el último ciclo, el más largo, que abarca los capítulos 13 a 16. El versículo 2 marca una nueva sección en la narrativa, la primera visita del ángel del Señor a la esposa de Manoah. El versículo 6 inicia otra conversación entre la esposa y Manoah. Así que los versículos 2 al 5 forman una unidad del pensamiento, porque están entre la fórmula, versículo 1, y otra conversación que inicia en el versículo 6. Entonces es mi defensa de estos 4 versículos como una unidad de pensamiento. ¿Okay? Entonces esta fue la tarea para la sesión anterior. Ahora, la tarea para hoy era, a lo mejor no dividimos adecuadamente las tareas porque esta era mucho más extensa, pero Ben dice cada vez, el paso 1 es pedir iluminación del Espíritu, y aquí escribí mi propia oración que voy a poner en cada tarea, que el Espíritu me ilumine. Entonces el tercer paso es la lectura reducida y la lectura amplia. Entonces la lectura reducida es enfocarnos en el texto, y lectura amplia es pues leer el libro varias veces y el contexto en su totalidad. Entonces lo que tengo más que nada ahora en mi lectura reducida son algunas preguntas. ¿Qué necesito estudiar para entender este texto? Y lo que tengo que investigar son estos puntos. La ubicación de Sora, es la ciudad que se menciona, el estatus y la geografía de la tribu de Dan, porque dice que son danitas, y en relación a otras tribus. Tengo la idea de que los danitas eran como despreciados, pequeños, pero tengo que confirmar esto. Todas las mujeres estériles mencionadas en la Biblia, porque aquí hay una mujer estéril, entonces quiero investigar todas las mujeres estériles. También aparece aquí el ángel del Señor, y es un personaje misterioso. Quiero entender quién es y qué hace el ángel del Señor.
Y también menciona el nazareo, que Sansón iba a ser un nazareo desde el vientre de su madre. Nazareo era una categoría de un voto especial, normalmente por un periodo, pero parece que en el caso de Sansón iba a ser toda su vida. Tengo que entender esas leyes. Luego la identidad de los filisteos, porque eran los opresores de Israel en ese momento, y su papel como adversario de Israel, porque tengo la idea de que era un adversario durante mucho tiempo y no solamente un adversario temporal. Y luego, pensando en los filisteos, quiero entender la relación entre Sansón y David, y también Saúl, que no mencioné aquí todavía, en sus batallas contra los filisteos, porque tanto Sansón, Saúl y David batallaban contra los filisteos. Y también quiero, algo que brinca, quiero entender los paralelos entre la visita del ángel del Señor a la esposa de Manoah y también la visita de Gabriel a María. Y quiero ir al griego de Jueces y el griego de la Septuaginta para comparar Jueces con Mateo, porque sospecho que me suena, o sea, sospecho que hay paralelos y voy a ver que esos paralelos están en las versiones en griego. Bien, lectura amplia. ¿Qué hice con la lectura amplia? En el flujo del libro de Jueces hay un ciclo de rebelión, opresión, clamor a Dios, liberación y paz. Y es un ciclo que se repite varias veces. En el capítulo 12, 8 al 15, se menciona tres jueces en rápida sucesión. Y esto me da la idea, o sea, leyendo como literatura, me da la idea de que está tratando de concluir. Y decir, ¡ay, los demás! Y luego me sorprende un poco que dedique 3 capítulos a Sansón. Entonces ya tengo otra idea, o sea, tratando de entender el flujo. Ya entiendo que no está tratando de terminar, está tratando de despachar rápidamente a algunos jueces para llegar al último, para dedicar más tiempo a ese que a los demás. Bien, y luego busco después de la conversación y encuentro que en el capítulo que estoy estudiando hay 6 conversaciones entre la esposa y el ángel del Señor, entre Manoah y su esposa, entre Manoah y Dios, entre Manoah, es una oración, entre Manoah y su esposa otra vez, y entre Manoah y el ángel del Señor, y luego por fin entre Manoah y su esposa. Entonces aquí encuentro algo interesante en el capítulo. Manoah y su esposa, Manoah y su esposa, y Manoah y su esposa 3 veces. Y entre esas conversaciones hay otras conversaciones. Entonces, 3 conversaciones entre Manoah y su esposa y 3 conversaciones diferentes. Bien. Entonces, esto me entra la curiosidad, o sea, veo ahí que es primera de 6 conversaciones. Y luego busco en capítulo 14, porque se acuerdan de que hablamos de la narrativa que muchas veces funciona con un conflicto, y un conflicto llega a su punto, su clímax, y luego hay resolución. Y aquí estoy encontrando el conflicto en el capítulo 14. El conflicto es el enamoramiento de Sansón con una filistea. Y aquí tenemos un contraste. Capítulo 13, hombre de Dios, elegido por Dios, consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Capítulo 14, hombre apasionado, con una preferencia por mujeres extranjeras, de, como decimos, carácter fuerte, que tiene dificultad en controlar sus pasiones. Y aquí tenemos la problemática de toda la historia de Sansón. ¿Quién va a ganar? ¿El hombre consagrado? ¿El hombre apasionado? A veces no en sentido bueno. Y luego traducciones, pues es leer varias traducciones. Aquí los que tomaron hebreo tienen acceso para hacer lo que yo hice aquí. Y aquí tengo 2 libros que pueden ayudarles, cubren precisamente los libros históricos, y estos tienen ya analizados los verbos y otras de las palabras claves. Entonces lo que hice aquí fue ver los verbos. Entonces describí completamente los verbos e hice mi traducción de los verbos
en castellano aquí al lado. Ahora, quiero decirles que no aprendí mucho haciendo este ejercicio en hebreo, pero lo que hice o lo que logré fue empecé a ver verbos repetidos, y esto es muy importante, y esto es accesible para todos aunque no hayan tomado griego. Pueden ver en la Biblia interlineal y pueden ver repeticiones de palabras, y pueden simplemente comparar las formas de las palabras y pueden ver, o sea, si las letras corresponden, aunque no puedan leer las letras, o sea, es más difícil obviamente, pero es una posibilidad, y esto me ayudó a empezar a ver patrones en esta sección, repeticiones de las palabras. Y luego hice mi traducción muy literal, que a fin de cuentas no es muy diferente a la versión, la Biblia de las Américas. Pero esto me consoló, dije, pues llegué con básicamente lo mismo, ¿no? Está bien. Aunque encontré lo que tengo en brackets, son palabras que no están, son implícitas, no están en el texto original. Entonces esa es la diferencia más importante. Luego, algunos asuntos introductorios. Pues aquí, pues tratando de entender quiénes eran los jueces, que más bien eran caudillos, y luego el género es de narrativa histórica, pero también encontré una polémica política, porque Jueces exalta Judá y critica Benjamín, y esto está preparando el camino, es un argumento político a favor del rey que salió de la tribu de Judá y criticando al rey que salió de la tribu de Benjamín, y David y Saúl. Y como Jueces fue escrito, muchos creen que fue escrito durante la primera parte de la monarquía, quizás durante el reino de David. Es un argumento político, es un argumento a favor de David y en contra de Saúl. Y es muy interesante porque, y esto me puede dar ideas sobre mi texto. ¿Por qué? Porque Sansón y Saúl tenían algunas cosas en común. Eran escogidos por Dios, eran pues dotados con poderes militares, etc., pero tenían defectos fatales, y los dos murieron combatiendo con los filisteos, y en contraste David ganó contra los filisteos. Entonces son algunas cosas que estoy empezando a ver en estos estudios. Y luego para la próxima semana, ya empecé un poco, la próxima semana empecé a analizar mi texto y tratar de ver repeticiones. Entonces pude ver repeticiones, pues yo creo que no se ve ahí, pero del hebreo me brincó, o sea, se dice que su esposa era estéril y no había dado a luz. Y luego el ángel viene con la esposa, la pobre esposa, y dice, tú eres estéril y no has dado a luz. Entonces, o sea, es una repetición casi palabra por palabra. Y luego lo positivo, pero concebirás y darás a luz. Y entonces esto se repite. Entonces yo encontré, perdón, no se ve muy grande aquí, pero encontré palabras introductorias que estoy llamando a, o sea, esto introduce al esposo y luego introduce al ángel, y luego la esposa 2 veces estéril, no había dado a luz, y luego buena noticia, yo puse la negación ve y no ve, porque no ve es pero concebirás y darás a luz, y aquí tenemos otra vez darás a luz, y aquí tenemos una semejanza, no bebas vino ni bebida fuerte, una navaja no subirá sobre su cabeza. Son 2 diferentes requisitos para los nazareos, pero una fue para la mamá y otro fue para el hijo. Y aquí al final tenemos, comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Y esto me da la idea, esto me convence de que a lo mejor debo empezar con el versículo 1, porque luego es el contraste. Subyugados ante los filisteos, y ahora esta es la solución. Entonces probablemente voy a cambiar e incluir también el versículo 1.